¿Qué tal? Muy buenos días, estimados amigos. Bueno, pues hoy, 5 de mayo, estaremos tocando un tema nuevo. Por ahí igual, pues varias gente ha descansado, en sus empresas les han dado el día. Algunos pues estamos aquí trabajando y bueno, este diplomado pues tiene que continuar. Hoy estaremos hablando de lo que es la ley anticorrupción, el sistema nacional anticorrupción. Por ahí únicamente ahorita tienen un material que vamos a estar platicando y la próxima sesión ya tendrán ustedes el ejemplo del manual en Word, donde ya van a ir teniendo ustedes actividad. Quiero comentarles que, dada la situación, tenemos que ponernos mucho las pilas en todos los aspectos, en el sentido de ir preparando todo lo que llevamos a cabo, los manuales. Recuerden que ahorita el mes de mayo, pues es el reparto de utilidades. Se han percatado que las mismas declaraciones, ya si no hicimos la declaración anual de personas morales, no jala el coeficiente. Si pagamos ayer y quiero meterme hoy a hacer otra declaración, no me jala porque pues no sale el pago todavía en el portal. Tenemos ese tipo de cosas y que ahora hay que cuidar mucho la modalidad de seguridad financiera, seguridad legal, porque podemos caer en errores, que esos errores nos llevan a precisamente lo que veíamos en 2-3 sesiones anteriores, a lo que es la ley de prevención de lavado de dinero, y que con esto que vamos a tocar entre hoy y la otra sesión, nos lleva a lo que es el sistema anticorrupción. Vamos a entender prácticamente qué es esto de anticorrupción. Sugerencia, igual para todos aquellos que en su empresa se dediquen de alguna manera a meter controles, cuiden al personal, si llegan a caer alguien pues haciendo fraude, checando, pidiendo mordida y todo como lo conocemos más en términos muy mexicanos. El sistema anticorrupción, el manual que vamos a desarrollar, ustedes tienen que hacer una plática con su personal. Tienen que enseñarles qué es anticorrupción a nivel mundial, que pues en México nos pega. Hay 41, 42 ejes con los cuales debemos de ir cuidando y precisamente hoy tocaremos este tema de todo esto de los ejes con los cuales ustedes podrán desarrollar el manual anticorrupción en base a necesidades. Recuerden, existe una ley que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción, que esta ley dice que aplica a todo ente y que aplica a conductas públicas y todos los demás entes. Al hablar de todos esos demás entes, pues caemos todas las empresas privadas. Si voy metiendo toda esta protección a mi empresa, pues la empresa va a tener más seguridad, va a estar muy viable, va a tener un crecimiento de negocios y sobre todo va a estar muy soportada, tanto patrimonial como jurídicamente, fiscalmente, para que ustedes sepan y conozcan todo lo que pasa en un proceso. También deben de entender algo muy importante: hablar del sistema de prevención de lavado, hablar del sistema anticorrupción, tiene todavía un amarre más fuerte con el beneficiario controlador, porque ese beneficiario controlador tiene que tomar en cuenta todas las conductas para operar de manera legal en todo sentido en la misma empresa. Tiene que decir con qué participación se puede hacer responsable, solidario con todo este tipo de cosas. Entonces, si ustedes de alguna manera le vamos a meter al manual anticorrupción las conductas de beneficiario controlador, cuidando esos lenguajes, cuidando todas las mecánicas de todo este sentido. Recuerden, los bancos ya por ahí igual ya están hablando de beneficiario controlador. El SAT
nos pide entregar un documento donde diga, y que normalmente el beneficiario controlador, el SAT ahorita está yendo sobre la base más, digamos, más legal para ellos. Está diciendo, el que tenga mayoría de acciones es beneficiario controlador. Yo lo comentaba y lo mismo lo va a comentar el contador Morita en este evento del 27 de mayo, que él va a tocar el tema de beneficiario. Puede ser un externo el beneficiario controlador, solo hay que dejar bien plasmado el escrito donde diga que el beneficiario controlador o es un externo, o es socio de la empresa, o es el que tiene el 50+1 de las acciones y en verdad es el que toma las decisiones. Ya el criterio final lo tienen ustedes con sus empresas, con sus accionistas, y tienen que ir monitoreando esas partes. Decíamos, el SAT ya pide una conducta de escrito donde está pidiendo todo este tipo de conductas, donde está hablando de situaciones que, muy cierto, tenemos que cuidar todo esto. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, vamos a irle a Pepe que nos muestre, porque no es el material, simplemente les quiero mostrar un evento de cómo está haciendo la autoridad, que es el SAT. El SAT en todos los estados está pidiendo este tipo de documento, con lo cual para tramitar la firma electrónica tenemos que dirigir el documento hacia el SAT, hacia la atención de administración de auditoría o administración de servicios al contribuyente, una carta muy parecida a esto. Entonces, ya si se percatan ustedes, pues ya el que suscribe, representante legal de la empresa, teniendo como objeto social, pero vean este documento que en teoría suena tan sencillo, lleva mucho amarre legal, mucho amarre de razón de negocios, como yo se los comentaba de la reforma fiscal 2022, que lleva muchas conductas muy especiales y que todo eso se plasma en teoría en unos pequeños renglones, pero que el fisco con toda la intención dice, tú me vas a dar mi documento y me vas a decir a qué te dedicas y vamos a ver que todo esto pues vaya en tu factura, que todo esté contabilizado, que todo tenga la clave de conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está diciendo, pues ya teniendo el objeto social con domicilio fiscal, que mediante el presente escrito manifiesta, y entonces ahí amarra, ¿no? Que es socio, accionista o representante legal, o un tercero puede ser, digo, este es un ejemplo, o un tercero con RFC, y con RFC pues ya lo lleva automático, ya lo van a amarrar, quien cuenta con el 50+1 de las acciones de la estructura orgánica. Entonces, si yo voy desmenuzando estos renglones tan sencillos, está diciendo que como tiene ese 50+1, dice, siendo así, quien ejerce el control efectivo de la persona moral, tal y como lo acredita conforme estatutos con los que constituye su representada, mismo que exhibe documento probatorio para realizar la firma electrónica, es decir, su acta constitutiva. Pero a lo que voy es esto. Si yo empato la ley de prevención con el manual que ya se hizo, el Sistema Nacional Anticorrupción con este nuevo manual, y le agrego el beneficiario controlador, para el fisco no está poniendo dueño beneficiario controlador, para el fisco le está diciendo, dame una carta en donde diga que tengas el tanto por ciento de acciones y que tú tomas el control efectivo. Pero vean estos 8 renglones, 10 renglones, vean el impacto tan grande. Si lo analizamos, está diciendo, primero, pues que es el representante legal de la empresa. Si llega a haber algo mal en un procedimiento futuro, el fisco, y fisco me refiero a todos, esto es un ejemplo del SAT, puede ser un ejemplo de finanzas, puede ser un ejemplo del seguro, de Infonavit, Infonacot, Secretaría del Trabajo, todos como autoridad, vean el paquete que manda, ¿no? El representante legal, y el representante legal llega a cometer algún error, sea o no sea socio, va a tener responsabilidad solidaria. Eso es lo que me está dando ese impacto. Y después me dice,
teniendo el objeto social cual yo ya estoy manifestando y declarando bajo protesta decir verdad, voy a imaginar, teniendo como objeto social servicios contables, ¿sale? Y de repente ve el SAT una factura que dice capacitación o exposición de un curso. Desde ahí ya podemos caer en actos simulados si vemos esta situación. ¿Por qué? Porque yo puse y manifesté bajo protesta de decir verdad que tengo un servicio contable. Y dar un curso no es un servicio contable. Entonces, desde ahí el fisco te está diciendo, tú eres beneficiario controlador, tú eres dueño beneficiario y puedes caer en responsabilidad solidaria porque me estás mintiendo a mí. Tú me manifestaste que era servicio contable y vemos que tus facturas dice cursos. ¡Pum! O sea, vean el impacto ahí. Ese es el primero que tengo que visualizar. Por eso mi manual de prevención y mi manual anticorrupción los tengo que amarrar igual muy bien, ¿eh? Acuérdense que atrás de estos manuales existe el código de conducta, que ya se hizo. Existe, de alguna manera, el código de ética igual. Entonces también me está diciendo que de alguna manera la razón social, el objeto social va con la razón de negocios. Y es otro impacto de la reforma 2022. Le estoy manifestando cuánto tengo de acciones. Y entonces, la autoridad con toda la ley y con toda certeza me va a decir, tráeme las acciones o la participación social, que hemos visto que muchas empresas hoy en día, aún después de 5, de 10 años, de 20, de 40, de 50 que fueron creadas, no tienen acciones ni participación social en documento físico. Y aquí ya están manifestando que tienen acciones o participación social. Y después otro impacto en la estructura orgánica. Tú manifestaste que en tu estructura orgánica tú tenías representación, no tienes organigrama, no tienes control interno, no tienes visión, misión, objetivos, valores, políticas, estatutos. ¡Pum! El impacto viene con conducta penal. Y entonces, este paquete, si aún todavía ustedes no entienden el beneficiario controlador o no han hecho los documentos, como veíamos el manual de prevención de lavado, que yo les puse ejemplos y que con todo respeto a muchos les he contestado, veo que muchos escriben en el grupo de manuales, tengo el grupo de NIF y tengo cosas, hay alguien que, digo, y respeto, ojalá me esté viendo, no es afán de molestia, pero creo que ustedes son los que tienen que hacer esto. Alguien me puso, José Luis, te mando mi acta constitutiva, te digo quién es el socio, léelo, son 40 hojas del acta constitutiva y hazme mi carta de beneficiario. No, pues yo no se las voy a hacer, ustedes la van a hacer porque ya les di un ejemplo. Ese ejemplo ustedes lo aterrizan con su actividad. Hay gente que me ha escrito un ejemplo, me escribieron gente que me dicen, oye, véndeme el contrato de servicios profesionales, ¿cuánto? Ah, bueno, yo te lo dejo en tanto. Pero este importe que yo se los dejo, realmente no se compara con otros contratos, es una cuota de recuperación y que ese contrato les va a servir de protección a ustedes en clientes de hasta millones de pesos. Y lo que me depositan, pues no se compara. Lo hago porque son gente que me sigue. Sí, ya cuando es asesoría diferente, pues tiene costo diferente. Pero a lo que voy es esto, vean este tipo de documentos y si ustedes no se han puesto la pila, están perdidos en el tiempo, contadores, amigos, empresarios, porque hay de todo aquí. Lo mismo también. Ustedes saben que yo como expositor hablo de todos los lenguajes, para público, para servidores públicos, para empresas privadas, para despachos, para comercios, porque todo esto se hace en esa naturaleza. No me vayan a decir, ¿sabes qué? Hazme un escrito de estos para que ahora que tramite mi firma se lo entregue al SAT. Pues no, son ejemplos sacados de la conducta real. Oye, voy a tramitar uno en Toluca, ¿qué le debo de cambiar? Pues cámbiale de Puebla a Toluca.
Oye, fíjate que a mí me lo pidió auditoría, pues cambia la auditoría. Te estoy dando un ejemplo de recaudación, de servicio al contribuyente. Entonces, si ustedes tienen que hacer esto, pero vean, estas hojas, este renglón, o estos renglones, ¿a cuántos impactos nos lleva? Por eso, muy importante, yo lo dije, va a haber una sesión donde yo les voy a mostrar, no les voy a enviar nada, les voy a mostrar mis manuales, cómo van quedando todo esto con los cambios, cómo van saliendo las cosas con los cambios, y que ustedes tienen que tener esto a la brevedad posible. Entonces, este documento que pide la autoridad es muy real, el beneficiario controlador. Entonces, ustedes tendrán que tener esto del beneficiario controlador. ¿Sale? Se los quiero hacer y se los quiero empatar para que vean que ya bancos, que ya SAT se los empieza a pedir. No duden que el Seguro Social, no duden que Conductas de Infonavit, no duden que Secretaría del Trabajo se los va a pedir. Entonces prevean todo este tipo de situación, chéquense las conductas que de alguna manera debemos ir cuidando. ¿Sale? El estar hablando del sistema anticorrupción, les digo, hay una ley del sistema anticorrupción, que es publicada en el 2021. Esta ley que es publicada en 2021, pues tenemos que tener en cuenta nosotros muchas cosas y saber de todo lo que está saliendo hoy en día, saber que todo esto está de alguna manera, que está saliendo, y que esta ley, pues finalmente es una ley como, pues hoy en día estamos educados al gobierno. Son leyes que en teoría son sencillas, pero muy, muy duras, muy especiales. Consta de 60 artículos la ley. Sí, consta de 60 artículos, y que es algo que nace el 20 de mayo de 2021, ya casi cumple un año. Habla en las conductas que vamos a ir viendo aquí, de la ley del sistema anticorrupción, habla claramente de la parte pública, y de alguna manera pues nos dice que también aplica a todo el territorio nacional. ¿Sale? En base, lo vamos a ver más adelante, en base al artículo primero, pues es de observancia general. Y entonces hay gente que les gusta, que de alguna manera les gusta ser conflictiva, y que dice, no, ahí dice que es nada más para presidencias, municipios, alcaldías, no dice empresas privadas, pero está diciendo, señor, que es de observancia general. Está diciendo que es en base a las entidades. Entonces, hasta que no viven un problema es cuando no se acuerdan de su servidor. ¿Qué pasa con esta ley? Que si ustedes venden a cliente que les paga público en general, que les paga en efectivo, que ustedes licitan para los gobiernos, están obligados a tener estas políticas anticorrupción. Olvídense lo que han escuchado. Yo respeto, no digo partidos, sí digo que un municipio cerca de donde pues tienen su casa, donde yo vivo, ganó las elecciones en un momento, y resulta que hoy piden hacer movimientos de mordidas de diezmo, y entonces hacen firmar un contrato porque quieren que se les devuelva el dinero, lo típico, en efectivo, y que es un contrato con público. Y entonces decíamos, ¿a dónde está
de que los cambios de ese municipio, de ese gobierno federal, de ese gobierno estatal, que no iban a aceptar mordidas, están saliendo peor, no digo los partidos ni los colores, pero sí vemos que salen todavía con más hambre de morder, de comer, de pedir mordidas. Se hizo la denuncia en el sistema anticorrupción y lo único que de alguna manera dijeron, estamos en revisión, necesitamos evidencias. Y entonces ahí es donde viene que, ¿por qué dicen que este gobierno es más legal que los anteriores? Si tal vez puede estar hasta peor todavía. Entonces, vamos a hablar nosotros del lado nuestro, del lado privado, del lado de que quiero corregir. Sabemos que a veces cuando alguien vende un producto, un servicio al gobierno, pues sabemos que tenemos que dar mordidas, tenemos que dar diezmos. Pero vamos a pensar nosotros en las empresas privadas y vamos a estar en el grupo de decir, ok, mi empresa debe de tener la calidad, la seguridad, la conducta, que de alguna manera esa conducta pues tiene que cuidar el objeto de anticorrupción. Vamos a trabajar en esta conducta y esta política anticorrupción, ¿sale? Entonces, la política nacional anticorrupción o el sistema nacional anticorrupción viene a través de modelos internacionales donde se hacen unos ejes en materias legales y que pues nosotros tenemos que cuidar esa conducta. Entonces de ahí nace la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa ley nos obliga a desarrollar la política y la política o procedimiento se termina desarrollando a través de un manual, que es el manual que vamos a hacer de políticas anticorrupción, ¿sale? Entonces tenemos que ir cuidando conductas en todos los sentidos, en entes públicos y entes privados. Por eso yo les decía, vamos a hablar de todo ese lenguaje, que de alguna manera pues vamos a cuidar las competencias igual en materias de prevención de lavado de dinero, de detección. Vamos a detectar si se da todavía esto en sus empresas. Les digo, vamos a ver el sentido de nuestras empresas. No vamos a hablar de los gobiernos porque pues a veces quien hace trámites en gobierno jamás se va a quitar la mordida, jamás, y lo digo muy, muy abierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a cuidar nuestra empresa, vamos a ver que nuestra empresa sí cumpla con conductas anticorrupción y bueno, pues ahí es donde vamos a cuidar. Entonces decíamos, el Sistema Nacional Anticorrupción se empata mucho con las conductas de materia de prevención, de detección, de investigación y la sanción de faltas administrativas que llegue a haber en la corrupción, así como fiscalización o control de recursos públicos. Entonces, tienen que ir cuidando ustedes los mecanismos en sus empresas. Tienen que hablar de unos lenguajes, unos ejes, que esos ejes son los que nos van a empezar a medir las conductas para saber si somos corruptos o no somos corruptos. Tenemos que ir midiendo nosotros la capacidad. ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, pues normalmente siempre hablamos de un marco conceptual, un marco normativo, en donde yo tengo que ir viendo qué leyes implica todo este tipo de cosas. Y entonces, pues la primera es la Constitución Política, donde ahí dice que debemos de cuidar esas situaciones. Yo les decía, como es un tema de procesos, de manuales, no voy a tocar mucho los fundamentos legales, así como quiero ver el párrafo y quiero ver, no, porque me está escuchando gente empresaria, me está escuchando gente comerciante, me está escuchando contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, en muchos sentidos. Todo esto se empata a través de la nueva modalidad
de la autoridad, que por ahí nace un documento en esta semana donde la unidad de inteligencia financiera le dan más facultades todavía para revisión a contribuyentes, y que todo este tipo de cosas pues nos va a impactar en mi empresa. Entonces, sí hay leyes que dicen, cuida esto, Código Penal Federal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para los municipios, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Transparencia y Acceso, que es el aviso de privacidad, que les decía, modifiquen lo del beneficiario controlador. Bueno, pues ya lo van a ver ahorita aquí, que igual esta misma conducta anticorrupción está pidiendo que se ponga en el aviso de privacidad. Ley orgánica de la Procuraduría General, Ley orgánica de un tribunal federal, Ley General de Archivos, estatutos orgánicos de la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, estas 10 empates de leyes, voy a llamarlo así, nos obliga a implementar una política anticorrupción. El lenguaje es más común que escuchen política que escuchen un manual, pero es el mismo tono, ¿sale? Entonces, teniendo todo esto, pues sí es importante que ustedes analicen todo el impacto que se trae. Desarrollar la política anticorrupción, tengo que entender qué hay atrás de esa política. Hablábamos de la ley de prevención, ¿qué hay atrás? Pues la ley de prevención, un portal donde hay que presentar información, un portal donde debo de ver qué conductas existen, quién cae, cómo cae, todo este tipo de cosas. Hace unos días en una plática estaba hablando precisamente conductas de prevención de lavado, conductas anticorrupción y conductas de beneficiario controlador. Y entonces alguien me dice, oye José Luis, ¿puedes hablar de la ley de prevención de lavado? Le digo, perdóname, pero pues como esta charla es muy corta, no puedo hablar. ¿No se supone que tú ya tomaste un curso de prevención? No, es que nunca he tomado un curso de prevención. ¿A qué te dedicas? Y me decía, es que yo tengo clientes porque soy contador. Muy bien. Y entonces toda esta situación pues viene con un impacto. Antes quiero mandarle un saludo a los amigos de Face que nos ven a través de aquí de las plataformas de CADEFI, les mandamos un saludo, y estamos hablando del tema del Sistema Nacional Anticorrupción porque desarrollaremos un manual de políticas anticorrupción. ¿Vale? Bienvenidos, esperemos que se encuentren bien. Yo sé que para muchos es día de descanso, otros tenemos que trabajar. ¿Sale? Entonces me dice, yo tengo contabilidades. ¿Y esas contabilidades de qué son? Dime un ejemplo del que tú lleves. Y me decía, es que no entiendo esta ley de prevención, pero tengo uno que tiene una tienda de abarrotes, ¿ok? ¿Y cuál es tu cédula fiscal? ¿Qué dice? Tienda de abarrotes, comercial por menor, comercial por mayor. Exactamente dice eso, comercial por mayor. Muy bien. ¿Tú vendes al público en general? Sí. ¿Vendes en efectivo? Sí. ¿Te diste de alta en tu empresa para venderle en procesos de campaña? Sí, exacto, me di de alta en el municipio, en el INE y bla, bla, bla. Bueno, pues al momento que tú tienes un registro de padrón de contratistas o padrón de proveedor para campañas, tienes que tener tu manual de política anticorrupción y tienes que tener un manual de prevención de lavado de dinero. Son lenguajes diferentes. Porque en la ley de prevención tú caes en el comercio al por mayor y entonces ahí dice que tú caes al por mayor, pero pues tienes que cuidar ciertas conductas. Y me puedes decir las conductas, luego es que me llevaría todo el día explicándote. Tienes que tomar un curso de actualización. ¿Qué cursos tomas? Y lo típico, pues como pagar impuestos, mi declaración anual y ya nada más. Y lo demás que nace atrás, no, pues eso no. Es que precisamente vengo porque
esta empresa, tramitamos la firma electrónica en la ciudad de Veracruz y resulta que me negaron la firma.